lo que os decía, bienvenidos de nuevo, gracias por vuestra asistencia. Ya hemos dado los minutos de cortesía para empezar y bueno, hemos creado este webinar porque queremos informaros de las novedades tanto del programa como de... Para nosotros es muy importante que también podamos estar en contacto directo con vosotros y que podáis estar al día de todo lo que va sucediendo. Voy a presentar al equipo que formará parte de esta sesión, que son María, es técnica especialista de soporte de AgroOptima. Y también tenemos a Pepe con nosotros, que es el encargado de la implantación del CX en Isagri y de su comunicación con las comunidades. Y por supuesto yo misma también, que también soy técnica de soporte de AgroOptima junto con María. Entonces, bueno, tras esta pequeña presentación os cuento un poco sobre la organización de la sesión, que consistirá en una breve explicación por parte de María con los cambios del SIGPAC 2025. También nos enseñará el módulo de costes, así como la parte de AgroOptima Analytics, que si no la conocéis la vais a ver. Y después Pepe hablará sobre las novedades relacionadas con el cuaderno digital y su estado actual. Al final de la sesión tendremos el espacio para las preguntas que podéis ir redactando en el cajetín que tenéis a mano derecha. Si van dirigidas a alguno de mis compañeros podéis poner su nombre y al terminar las responderemos. No os preocupéis que si hay preguntas sin responder o que no nos dan tiempo, os contactaremos y os responderemos de manera individual estas cuestiones que hayáis planteado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nada más, os doy paso con mi compañera María para que os cuente un poquito. Hola, muchas gracias Andrea. ¿Me veis todos? Bueno, pues hablando del SIGPAC, como ya mencionó mi compañera Andrea, es con lo que vamos a empezar hoy. Yo os voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que veáis en AgroOptima cómo se trabajaría con ello, ¿vale? Bueno, ya estaría aquí compartiendo pantalla, ¿vale? Sería un ejemplo que os voy a mostrar en unos minutos. Vale, el SIGPAG. Hablando de SIGPAG, ¿qué es? Es el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. Se actualiza anualmente, ¿vale? Según Ecatrasto, según el visor SIGPAG, y generalmente se hace cada año hacia febrero para reflejar los cambios que hayan sucedido pues, en el territorio y facilitar la gestión de las ayudas de la PAC. Estas modificaciones pueden incluir ajustes en la delimitación de parcelas, cambios en el uso SIGPAG del suelo y actualización de las imágenes satelitales. Para el sector, pues gestionar estos cambios es clave para optimizar las explotaciones y en este caso, pues AgroOptima permite integrar las actualizaciones de SIGPAG en su sistema. Entonces, como os decía, sí que os voy a enseñar unos ejemplos de unos campos aleatorios que vamos a probar a actualizar al SIGPAG en el programa. Debemos seguir unos pasos habiendo localizado previamente la parcela, ¿no? Que queremos actualizar. Normalmente tenemos que hacernos una idea de las parcelas que ya han sufrido algún cambio o una concentración parcelaria para ir directamente hacia estas parcelas. Por ejemplo, aquí, pues si voy a esta parcela, vamos a ver si tiene algún cambio en el SIGPAG. Simplemente sería desde el mapa, en la web de AgroOptima, pues me dirijo a la parcela, clico en ella y voy a actualizarla. Simplemente sería haciendo clic en el lápiz de editar, ¿vale? Y aquí me salen unas opciones, pues yo le daría a editar forma directamente, ¿vale? Le doy a editar forma, no tocaría nada y le daría a guardar forma. Con esto no estoy guardando ningún cambio. Al final me aparecería una ventana que dice que la forma del campo ha cambiado, que la superficie y los recintos se han calculado de nuevo. Esto puede ser así como no, ¿vale? Hay veces que hay campos que no es necesario actualizar o quedan igual que el año anterior. Aquí vemos una comparativa, la nueva superficie con respecto a la anterior de ese campo, así como los recintos SIGPAG, los nuevos, que los vemos aquí abajo, pero si yo marco los recintos anteriores, pues me hace una diferenciación. En este caso particular de este campo, pues sí que los nuevos recintos pues me suma 1, ¿no? Antes solo había 1 y ahora hay 2. Esto es lo que cambia este campo. Entonces, si yo estoy de acuerdo, nada, le daría a guardar y con esto ya queda actualizado el campo, ¿vale? En este caso particular. Vale, vamos a ver pues otro campo para que veáis ejemplos, ¿vale? Normalmente cuando ya se tienen identificados los campos, pues puede variar más, ¿vale? En más recintos o en hectáreas, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Le vamos a dar lo mismo, los mismos pasos al lápiz para actualizarlo. Le doy a editar forma, guardar forma y aquí me sale ya la misma ventana que antes, ¿vale? Todavía sin guardar,
yo veo primero un poco la información, la nueva superficie y la anterior. En este caso tampoco varían las hectáreas. ¿Qué varía? Vamos a ver, recintos, estos son los nuevos, vamos a ver con respecto a los anteriores. Pues vemos que justo es el mismo recinto 24.1, pero varía en el uso SIGPAG. En este caso solo cambia que antes era cítricos y ahora está como tierras arables, ¿vale? Entonces, si nos interesa, bueno, pues nada, le damos a guardar y ya está. ¿Qué pasa? Que hay veces que actualizamos al SIGPAG y decimos, vale, nos sale aquí algún recinto que tiene un uso SIGPAG que es improductivo, no queremos que aparezca, aunque lo demás sí que me interesa. Pues bueno, queremos eliminar algún recinto, podemos hacerlo en este icono, o bien aquí o en los detalles del campo, ¿vale? O sea, eso se podría hacer. Vale, pues así, si le diese a guardar, ya habría actualizado el campo, ¿de acuerdo? Entonces, pues para actualizar en Agroptima los campos se haría de esta manera. Desde el mapa es unos pasos muy sencillos y lo tendríamos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues el tema de los cuadernos. Siempre antes de hacer cualquier cambio en un elemento de Agroptima, de la configuración, como puede ser un campo, en este caso actualizar a SIGPAG, pues para ello tendríamos antes que haber creado el cuaderno de campo de la campaña anterior. Si no lo hubiésemos creado, ¿qué pasa? Que este cambio me va a aplicar a lo anterior, a justo lo que tenemos de la campaña anterior. Entonces el cuaderno que creemos nos va a salir con el campo ya actualizado. Y si esa actualización o ese cambio procede, pero para este año, pues claro, no quedaría bien el cuaderno. Primero siempre crear los cuadernos de la campaña anterior o campañas anteriores si no los tuviésemos, y luego ya haremos los cambios al SIGPAG del año en curso, ¿no? De 2025. Entonces, pues bueno, los que no lo supieseis, ya está disponible actualización al SIGPAG desde hace ya un tiempo, o sea que ya lo podéis ir haciendo, ¿vale? Luego, por otra parte, el tema de los costes, ¿vale? Es este módulo de aquí. En Agroptima, pues también es muy importante, ¿no? El tema del control de los costes. Porque así como debemos tener una buena gestión de nuestras parcelas, debemos también gestionar correctamente los costes de nuestra explotación. Es decir, a ver, conocerlos va a ser clave para obtener la rentabilidad de cualquier negocio agrícola. Pero una gestión eficiente permite tomar mejores decisiones, optimizar recursos y asegurar la sostenibilidad de la explotación. Entonces, el control preciso de nuestros gastos, así como de nuestros ingresos, con Agroptima nos va a permitir identificar las oportunidades de mejora, evitar también pérdidas y aumentar nuestro margen de beneficio, nuestra rentabilidad, porque va a proporcionar datos en tiempo real, ¿vale? Entonces, aquí en cuanto a costes, tenemos tres apartados que algunos ya conocéis. Tenemos el apartado de precios, donde introduciríamos o actualizaríamos nuestros precios o costes variables de la explotación, así como ingresos de ventas. Tenemos también una pestaña de costes fijos donde podremos introducir costes o ingresos a amortizar. Y el informe de resultados, que es lo más interesante porque ya nos da una idea de todo lo que se ha venido haciendo en Agroptima, en actividades, todos los datos que hemos introducido, y nos los condensa aquí, que claro, al final es un montón de datos que habría que acotar un poco pues esta información haciendo uso de los filtros que tenemos arriba para poder comparar los costes o ingresos resultado de nuestro trabajo, ¿no? También podremos ordenar la información, toda esta información que tenemos con las pestañas de arriba. Entonces, conclusión, aquí haciendo una comparativa, por ejemplo, también sacando información por un cultivo, comparando dos trabajos en una campaña determinada, pues esto nos va a dar mucha idea del tema de los costes. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos esto, un agricultor, por ejemplo, puede sembrar y cuidar su cultivo, como puede ser un girasol, por 800 euros la hectárea. Pero si solo obtiene 700 euros hectárea en la venta, pues perdería 100 euros hectárea ahí sin darse cuenta. O, por ejemplo, puede darse cuenta también con esto de que sus costes de productos, como puede ser de fertilizantes, son demasiado altos, con lo que no lo sabría entonces para buscar proveedores que le salgan más económicos o ajustar su dosis. Es decir, que conociendo los costes se puede maximizar la rentabilidad y tomar decisiones pues basadas en los datos, que van a ser datos más específicos y con mayor nivel de detalle, como veremos pues en el módulo de Analytics, porque aquí sí que, a ver, obtenemos resultados muy interesantes, pero ya en Analytics es otro nivel, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a enseñar este módulo. A ver si carga. Vale, aquí en este módulo de Analytics
hay varias pestañas, empezando por Dashboard, explotaciones, que no sé si lo veis bien ahí, igual lo veis un poco pequeñito, ahí abajo a la izquierda. Pero bueno, os explico cómo está hecho esto en Agrostima. Es una conexión con una herramienta de visualización y análisis de datos que se llama Power BI. Entonces, por eso tenemos esta cantidad de gráficas y de información tan detallada en el programa, ¿de acuerdo? Vale, empezando por esta pestaña de explotaciones, aquí vamos a ver resultados muy generales de nuestra explotaciones. Vemos en primer lugar una tabla que va a ser igual para todos los clientes y una gráfica también. Lo único que, claro, la información cambiará según el cliente porque son sus propios datos de su cuenta. Pero asimismo, como os voy a enseñar en las diferentes pestañas, es como vais a ver el orden y tipo de gráficas en vuestro módulo de Analytics, ¿vale? Aquí a la derecha vamos a poder hacer diferentes filtros y condiciones, como ver los costes fijos incluidos en los totales o no, mostrar campos que se han eliminado pero que queremos ver en el histórico, ¿vale? Tiene muchas opciones. Luego, las explotaciones, podemos ver todas en general o ver solo de una explotación, marcar un filtro de fechas y los resultados en Analytics en cualquiera de las pestañas, ¿vale? Donde haya resultados de costes, va a ser en euros, euros hectárea o euros kilo, ¿vale? Ya tenemos tres posibilidades, que en informes de costes esta posibilidad, por ejemplo, no la teníamos, euros en kilo, ¿vale? Luego tenemos diversas campañas. Bueno, pues marcaremos la que queramos ver. Aquí solo tenemos hasta 2023, pues porque si solo tenemos actividades hasta este año, ¿no? Hasta esta campaña, es lo que nos va a aparecer aquí. Pero podremos aplicar condiciones. Vale, aquí es muy interactivo porque, por ejemplo, yo puedo pulsar aquí y ¿qué pasa? Tiene efecto en la tabla de arriba. En cambio, yo puedo quitar el clic y vuelve otra vez a su condición inicial. Puedo ir viendo con detalle en cada punto de la gráfica lo que quiero ver, o incluso tengo aquí una flecha que la veréis también en el resto de gráficas que está hacia abajo, me permite explorar en profundidad diferentes elementos. Pues yo pincho aquí en un punto y puedo explorar en profundidad, ¿veis? También lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces esto sería una evolución de costes de esa explotación en concreto, pero yo también aquí puedo desglosar, por cultivo, también tengo la misma flechita para ir en profundidad, por variedad, por campaña, por campo. Bueno, es muy interactivo, ¿de acuerdo? Vale, luego tengo el coste de cultivos, que es otra pestaña. Aquí ya veo todo de costes de cultivos, ¿vale? Entonces, en esta pestaña, aquí arriba a la izquierda, ya me sale un dato que es calculado y actualizable, ¿vale? Sobre gastos de personal, gastos de maquinaria y gastos de producto en total, en general, en todo. Claro, yo puedo aplicar filtros por una explotación, por una campaña, o sea, los datos de la derecha o condiciones, filtros, como queráis llamarlo, lo vais a tener en todas las pestañas, ¿vale? Os va a permitir mucho grado de juego. Aquí en esta tabla de arriba, yo puedo, como veis, tengo todos los cultivos, puedo filtrar por uno en concreto o una variedad, puedo ir desglosando, incluso por un campo. Entonces yo marco y me cambian los datos, se va recalculando, está muy bien. Esto no se puede hacer tan fácilmente con otros apartados. Luego, costes, distribución en cuanto al cultivo. Tenemos aquí un gráfico sectorial que es aún más llamativo que lo de arriba. Entonces yo puedo hacer clic en el maíz y tiene efecto en la tabla de arriba y ya me sale solo el maíz. ¿Qué pasa? Que yo quiero ver mayor nivel de detalle. Hago clic en la flechita que os enseñé antes. Hago clic en el maíz. Explorar en profundidad. ¿Qué ha pasado? Habéis visto, ¿no? Me salen aquí en la leyenda las variedades. Ahora estoy viendo los costes por variedad, ¿vale? Aquí en total porque no he filtrado nada a la derecha, ¿vale? Seguimos. Detalles de coste de cultivos. Siguiente pestaña. Bueno, pues aquí aún vemos más nivel de detalle. Distribución de costes en un gráfico que en este caso es de barras por cada cultivo. Podríamos también pinchar en un solo cultivo o incluso ir a mayor nivel de detalle, ¿vale? Aquí abajo ya pinché en el maíz, entonces tiene efecto en estas gráficas. Entonces, si yo no hubiese pinchado en maíz, me salen los costes en general de cada elemento, pero al hacer clic en maíz me sale solo el coste de personal de maíz, coste de producto de maíz, coste de maquinaria de maíz, ¿vale? Aquí, muy interesante, es explorar en profundidad en esta gráfica, por ejemplo, de los costes. Si yo hago clic aquí y exploro en profundidad, ¿qué pasa? Se me ha dividido, ¿verdad? Entonces, esto se me ha dividido según el trabajador, ¿vale? Lo pone ahí, Dorita Flor Peláez, ¿vale?
me va dividiendo a Delia Peñalver, o sea, por el trabajador, los costes de cada trabajador en el maíz, ¿vale? Es decir, que yo podría, le di a resumir para volver al punto inicial, podría ver incluso los costes de un producto concreto mediante esta técnica que acabo de hacer. Pues el coste de un producto concreto para este cultivo, así como el coste de trabajos. Yo puedo ver el coste de trabajos, así como tengo marcado solo del maíz, pues por ejemplo el coste de abonar de maíz, el tratamiento del maíz, y así ir con mayor nivel de detalle. Pasando ya no a detalles de costes, sino a datos de productividad o de rendimiento, tenemos aquí una pestaña que es todo del trabajo y de los trabajadores. Bueno, pues aquí estos datos no los podemos sacar de otra manera y ya los podemos sacar. Tenemos una tabla y gráfica sobre las horas por hectárea trabajadas por cada trabajador y las horas totales de cada trabajador, ¿vale? Entonces aquí me aparecen los trabajadores, entonces yo pues puedo saber, por ejemplo, si pincho en Adelia, me sale a la derecha el tiempo invertido en trabajos de esta trabajadora en concreto, lo que más cosechar. Pero sí que me sale las horas por hectárea, ¿vale? Por hectárea del campo de cada trabajador. Podría aquí incluso filtrar por un campo concreto o más de un campo para ver el trabajo de esta persona en ese campo o campos. O filtrar pues por un cultivo, ¿vale? Y los mismos filtros de siempre pues podría aplicarlos, ¿vale? Luego tenemos otra pestaña más que no tiene que ver con costes porque es de pura productividad sobre cosechas y tenemos también una tabla muy completa sobre los cultivos y veríamos los kilos totales y los kilos por hectárea, ¿vale? De cada cultivo, que si desglosamos lo que os digo, podríamos ver los kilos totales de cosecha por una variedad concreta y si desglosamos más aún por una campaña concreta o por un campo concreto o campos, ¿vale? Arriba, si yo pincho aquí, pues ¿qué pasa? Tiene efecto lo demás y veo con detalle pues solo para el maíz, por ejemplo. Y aquí me sale la productividad general de cultivos y variedades en kilos por hectárea. ¿Habéis visto? Ya me divide aquí por variedad la productividad de kilos cosechados en concreto en el maíz, ¿vale? Yo aquí, claro, podría pinchar para la campaña 2023, ¿vale? Y cambia. En la campaña 2023 solo hubo cosecha de esta variedad, ¿vale? Bueno, siguiendo con la siguiente pestaña estaría la comparativa de productividad o de kilos cosechados en cada campaña. Ahora yo tengo marcada la campaña 2023 y me sale esto, ¿vale? Pues ya con eso nos da mucha idea. Lo que os digo, siempre puedo pues indicar solo un cultivo para ir con más detalle, ¿vale? Y lo mismo, puedo cambiar de campaña o simplemente que nos muestre todas, ¿vale? Luego, por último, tenemos una comparativa de costes en general, por cultivo, por campaña, podríamos ver, aunque aquí nos sale una leyenda extensa, y podríamos ir también pues con detalle, ¿no? Por ejemplo, sandía. Queremos explorar en profundidad, pues podríamos ir con mayor nivel de detalle. En este caso, por la sandía, habéis visto, solo viene de este campo, del campo Chicago. Entonces, bueno, pues por lo menos lo sabemos al entrar con mayor nivel de detalle, pero no se ha cosechado en ningún campo más, ¿de acuerdo? Entonces, Analytics tiene estas pestañas que he mostrado de una manera pues un poco resumida, pues para que lo podáis conocer, que haceros una idea, ¿no? sobre este nuevo módulo. Entonces, cualquier pregunta al final de la presentación podéis decirlo y yo me dirigiré a vosotros para responderos. Por mi parte, hasta aquí el recorrido general por el módulo de Analytics. Sí que os tengo que decir también que aparte del desarrollo de funcionalidades o implementación de mejoras, como puede ser este caso de Analytics, cabe decir que detrás de Agrostima también hay un equipo que mantiene la aplicación segura, actualizada y eficiente, realizando un mantenimiento pues, periódico, detectando y previniendo errores o brechas de seguridad, mejorando la interfaz, pues en conclusión optimizando el rendimiento pues, para que funcione de la manera más fiable y precisa posible. Al final es todo un trabajo que no se ve, pero que hace la diferencia. Entonces también tengo que nombrar esto, ¿no? Por parte del equipo de desarrollo. Y bueno, por mi parte os he intentado explicar un poco novedades, cómo está la situación con el SIGBAG y ya doy la palabra a mi compañero que os explicará más sobre normativa, ¿vale? Ya responderé dudas al final. Espero que os haya gustado.
María, muchas gracias. Muy interesante esto que nos has contado. Entonces damos paso a Pepe, que es el que se va a encargar de hablar sobre el SIEX, la normativa, el estado actual del mismo. Y bueno, María ya lo ha dicho, pero si tenéis cualquier consulta nos la podéis escribir ahí en el cajetín y al final os la respondemos. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Andrea, gracias por la presentación y María, gracias un poco por todo lo mostrado, porque la verdad es que abordas de una manera muy didáctica uno de los principales retos, ¿no?, ahora mismo en lo que es el campo, que es ir y ser consciente de lo que es el dato, ¿no? Vale, entonces, bueno, por mi parte vamos a hablar de lo que es un poco de normativa y sobre todo pues vinculada a lo que todos y todas ya tenemos encima de la mesa, que es el SIEX, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla y os pongo una pequeña presentación en la que nos basaremos para ir hablando sobre esto. Vale. Bien, pues bueno, dentro de esta webinar, ¿vale? Vamos a hablar lo que es el cuaderno digital, los últimos cambios y un poco qué podemos hacer desde ya, ¿vale? Nos vamos a basar en un pequeño índice. En el punto 1 veremos pues ciertas modificaciones del último Real Decreto que salió, ¿vale? Y hace unos meses atrás. Un calendario, ¿vale? En el punto 2, en el cual vamos a hablar un poco de la implantación o de este traspaso, ¿vale? De lo que conocemos como una voluntariedad ahora a lo que va a ser una obligatoriedad dentro de poco y cómo se va a ir implantando, ¿vale? En el punto 3, unas ideas principales, ¿vale? Y bueno, no sé si estáis viendo la presentación, puede ser que no. A ver, voy a volver a compartir un segundo. Vale, yo creo que ahora se verá un poco más en grande, quizá. Me están diciendo. Vale. Entonces, bueno, sigo en esta diapositiva, ¿vale? Estábamos en el punto 3, ¿vale? Donde marcaremos un poco las ideas principales resumidas de lo que es el punto 1 y 2, ¿vale? Y luego un punto 4 donde sí que me gustaría que fuerais conscientes o vamos a tratar unos casos prácticos, ¿vale? En cuanto a lo que hace falta para la habilitación y poder completar este cuaderno digital, ¿vale? Bien, en el punto 1, modificaciones del Real Decreto. Al final estamos hablando de unas fechas clave, ¿vale? Resumiendo mucho lo que es un Real Decreto, que todos un poco pues somos conocedores de lo extensos que suelen ser, ¿vale? Pero yendo a los dos puntos más importantes, lo que nos marca es que desde la fecha del 1 del 7 del 2023, ¿vale? Que es donde un poco se marcó en el penúltimo Real Decreto la obligatoriedad del cuaderno digital, ¿vale? Pero a partir de aquí salieron ciertas notas ministeriales donde ya se pasó a un tono voluntario, ¿vale? Entonces lo que hace este último Real Decreto de hace unos meses atrás, ¿vale? Es simplemente confirmar que el uso del QE es voluntario con este efecto retroactivo, ¿vale? Entonces, nueva fecha clave que nos comunicaron, ya nos iban comunicando en esas notas ministeriales, como digo, pero ya nos confirmaron 100% en lo que es el Real Decreto, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que a partir del 1 de enero del 2026 sí que será obligatorio registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios en lo que es el cuaderno digital, ¿vale? Y remarco también lo que se refiere a cualquier tipo de tratamiento fitosanitario, es decir, lo que nosotros conocemos como tratamientos o aplicaciones fitosanitarias, ¿vale? Pero también las que se hacen pues en post cosecha, en edificaciones e instalaciones, etcétera, ¿no? Todos esos tratamientos en los cuales interviene un fitosanitario, ya sea sobre nuestro cultivo o sobre cualquier tipo de instalación que podamos tener o producto finalizado en nuestra explotación, ¿vale? Vale, en el punto 2, calendario previsto. Bien, bueno, pues aquí se marcan marcamos como una línea, ¿vale? En la que se separa, que es esa fecha del 1 de enero del 2026, ¿vale? Hasta el 31 de diciembre, ¿vale? De este año, del 2025, va a ser voluntario lo que es el cuaderno digital, ¿vale? Es decir, se deja ya
a elección de lo que es el agricultor o la agricultora, de mantener en papel el cuaderno digital con el formato que bueno, pues todos veníamos conociendo, o en digital, ¿vale? Se puede entrar ya en ese periodo voluntario, ¿vale? Entonces, durante este periodo voluntario, ¿vale? De lo que se trata es, pues bueno, asegurar que la puesta a punto de los sistemas informáticos es la correcta, ¿vale? Informar y divulgar de lo que es el cuaderno digital, y luego sobre todo lo que estamos haciendo nosotros como empresa desarrolladora, que ahora explicaré un poco más adelante lo que es, y el FEGA, ¿vale? Y distintos clientes de distintas comunidades son pilotos de QE, ¿vale? Lo que se llama pilotos QE, es decir, pues pruebas para ver que esas comunicaciones y esas conexiones están funcionando correctamente, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2026? Bueno, pues como ya marca el Real Decreto, va a ser ya obligado el registro electrónico de tratamientos fitosanitarios, teniendo en cuenta, pues bueno, todo lo que he dicho anteriormente, ¿vale? En cuanto a esos tratamientos fitosanitarios. Ya a partir del próximo periodo PAC, ¿vale? Que sería el 2028 en adelante, va a ser ya obligatorio lo anterior, es decir, los tratamientos fitosanitarios más todo lo demás, ¿no? Nutrición sostenible de suelos e intervenciones PAC, es decir, lo que viene a ser un cuaderno que conocemos ahora completo en papel, pues a partir del 2028 en adelante va a tener que ya pasarse a lo digital, ¿vale? Entonces vamos a ir un poco con ese escalonamiento, ¿vale? Hasta ya llegar a tener toda la información que pues, bueno, nos facilitan en lo que es el documento técnico, ¿vale? Esta obligación, si veis tenemos un pequeño asterisco, va a ser para determinadas explotaciones, es decir, se va a basar, ¿vale? En el tamaño de ciertas explotaciones, ¿vale? Veis que hay ciertos puntos, pues las explotaciones que tengan cultivos permanentes más tierras de cultivo con superiores a 30 hectáreas, ¿vale? Pues se verán obligadas a este cuaderno digital. Las que tengan regadío de más de 5 hectáreas, también, bueno, pues ya veis un poco las condiciones. Básicamente un poco estas condiciones abarcarán pues quizá el 80-90% de lo que son los agricultores y agricultoras de lo que es España, ¿vale? Vale, entonces un poco resumiendo, ¿vale? ¿Cuáles son las ideas principales y que tengamos todos y todas en la cabeza lo que requiere o en la situación o cuál es la imagen actual, ¿vale? Hasta el 31 del 12 de este año, del 25, ¿vale? El cuaderno digital es voluntario, ¿vale? Pudiendo elegir entre papel o digital. Desde enero del 2026 va a ser obligatorio todo tipo de tratamientos fitosanitarios pues bueno, en formato electrónico, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en España lo que se facilita, ¿vale? Para este registro electrónico, formato electrónico, es el cuaderno digital, ¿vale? Lo que es el QE. Y luego ya desde la próxima PAC, ¿vale? Como hemos visto del 28 en adelante, ¿vale? Para determinados agricultores, teniendo en cuenta los puntos que hemos remarcado en cuanto al tamaño de la explotación anteriormente, el cuaderno digital será obligatorio, ¿vale? Con el resto de informaciones más allá de los tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Bien, entonces bueno, pues hasta aquí un poco la teoría en base a la normativa, ¿vale? A partir de aquí lo que vamos a hablar es lo que os he resumido en el punto 4, ¿vale? De unos casos prácticos para la habilitación, ¿vale? Aquí vamos a hablar también un poco de normativa, pero ya os vengo a hablar un poco de lo que es necesario para que uno como agricultor o como cooperativa o como asesor y demás, es necesario para poder suscribirme o subirme a lo que es el tema este del cuaderno digital, ¿vale? Aquí me gustaría separar dos vertientes, ¿vale? Por un lado está la vertiente administrativa, ¿vale? Que es un poco de lo que vamos a centrarnos ahora, y por otro lado está la vertiente de desarrollo, ¿vale? De programación. ¿Qué quiero decir aquí? Nosotros, Isagri, al final lo que estamos haciendo es desarrollando, ¿vale? Para para hacer esas comunicaciones con cada comunidad, ¿vale? Entonces eso, pues bueno, como digo, requiere ciertos desarrollos, etcétera, ¿vale? Entonces, estos desarrollos van por un lado, ¿vale? Pero si se tienen los desarrollos hechos, ¿vale? Pero no se tiene esta parte administrativa que vamos a hablar un poco ahora, no sirve de nada, ¿vale? Porque las comunidades requieren ciertas, pues eso, más que nada por seguridad, para que no se esté entregando el cuaderno de campo en nombre de Pepe, siendo que no eres Pepe,
siendo que no eres Pepe, ¿vale? Requiere cierta seguridad y es un poco de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Antes de hablar de estos casos prácticos, me gustaría daros a conocer ciertos conceptos, ¿vale? QE comercial, ¿vale? ¿Qué es un QE comercial? Pues son básicamente soluciones digitales, ¿vale? Por parte nuestra tenemos dos en el mercado que son AgroOptima, ¿vale? Y luego pues también Geofolia, ¿vale? Empresa desarrolladora, ¿vale? Este es otro concepto que pues bueno, vamos a comentarlo y seguramente pues si estáis un poco ya en el mundillo lo habéis oído hablar, ¿vale? Y básicamente pues bueno, es una empresa que desarrolla QEs comerciales. Isagri en lo que es este caso nuestro. Y luego entidad habilitada, ¿vale? La entidad habilitada es la entidad mediante la cual se presenta el cuaderno digital, ¿vale? Varía según el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué casos hay? ¿Qué casos vamos a diferenciar? Vale, pues el caso 1 es un agricultor, ¿vale? Yo como agricultor contrato un QE comercial, AgroOptima por ejemplo, que me lo proporciona una empresa desarrolladora, que es Isagri, ¿vale? Entonces, ¿qué pasos tenemos que llevar a cabo, digamos, a nivel administrativo para poder empezar a comunicar con el cuaderno digital, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de cuaderno digital, también estamos hablando de lo que es el REA, ¿vale? Comunicar con el REA para descargarme las parcelas y luego comunicar mis tratamientos a lo que es el cuaderno digital, ¿vale? Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir? Vale, el paso 1, la empresa desarrolladora, en este caso, lo que hace con el agricultor es recabar un anexo, el anexo 9. Este anexo 9 es un anexo que facilita principalmente el FEGA en casi todas las comunidades, ¿vale? Es un archivo donde básicamente le está diciendo, el agricultor le está dando la potestad a lo que es el QE comercial para que cuando le dé el agricultor al clic, ¿vale? Comunique en su nombre a lo que es la comunidad, ¿vale? Entonces este anexo nos lo tiene que firmar cada agricultor y nosotros, pues bueno, lo recopilamos, ¿vale? Segundo paso, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer la empresa desarrolladora, ¿vale? Lo que es Isagri. Informamos con este anexo 9 a la comunidad autónoma que el agricultor Pepe efectivamente nos está dando el permiso para que cuando le dé al clic suba el cuaderno digital, ¿vale? Y luego, como tercer y último paso, ¿vale? También la empresa desarrolladora tiene que realizar cierto trámite con las SGA de cada comunidad, ¿vale? Para indicar que también actúa como entidad habilitada para ese agricultor, ¿vale? Entonces, en este caso, que es un poco el más sencillo, vamos a decirlo así, es la empresa desarrolladora la que se echa todas las espaldas, es decir, en este caso Isagri se echa todas las espaldas, pero todo empieza porque el agricultor sí que nos facilite ese anexo 9 firmado, ¿vale? Ese anexo 9, cuando pues se lo podemos facilitar nosotros el modelo, pero si no, lo que es en la página del FEGA está disponible para descargar, ¿vale? Caso 2, ¿vale? El caso 2 básicamente sería un agricultor también, ¿vale? Que rellena su QE comercial, ¿vale? Su AgroOptima, su Geofolia, ¿vale? Pero está, digamos, proporcionado por su cooperativa. Es decir, al final es un socio de una cooperativa, pero que sí que está manejando su programa, ¿vale? Pero es la cooperativa la que finalmente le da ese clic, vamos a decirlo así, para comunicar con el cuaderno digital, ¿vale? Entonces, los pasos son los mismos, son 3, pero cambian ligeramente. El paso 1, al final, lo que viene a ser es que simplemente la empresa desarrolladora proporciona ese QE comercial a la cooperativa, es decir, la cooperativa adquiere AgroOptima para facilitarlo a sus socios. No hay más aquí en este paso. El segundo paso, la empresa desarrolladora, ¿vale? Es decir, pues en este caso Isagri informa a la comunidad autónoma, es decir, aquí informa de que X cooperativa, ¿vale? Va a utilizar su cuaderno comercial para el uso de sus socios, ¿vale? Y el paso último, ¿vale? Es lo que un poco cambia ligeramente con el paso anterior, ¿vale? Anteriormente, cuando es un agricultor el que va a través de lo que es una empresa desarrolladora, nosotros nos hacíamos cargo de ser entidad habilitada, ¿vale? Pero aquí, en este caso, es la cooperativa la que actúa como entidad habilitada, ¿vale? Entonces, ¿esto qué requiere? Pues que ese anexo 9, en vez de enviárnoslo a nosotros, se tendrá
que enviar a dicha cooperativa, ¿vale? Y la cooperativa será lo que hagan los trámites administrativos con cada SGA, con cada comunidad, ¿vale? Y luego, bueno, pues el caso 3, un poco el más quizá enrevesado o el que más pues datos o información a completar requiere, ¿vale? El asesor de una cooperativa que rellena ese cuaderno SQE comercial proporcionado por la cooperativa para varios agricultores, ¿vale? Entonces, el paso 1 viene a ser un poco lo mismo que anteriormente. La empresa desarrolladora proporciona SQE a la cooperativa, ¿vale? El paso 2, básicamente también igual. La empresa desarrolladora informa a la comunidad autónoma que su QE comercial va a ser utilizado para esto, ¿vale? En el paso 3 es lo mismo que el anterior también. La cooperativa que actúa como entidad habilitada tiene que recabar el anexo 9 de cada socio e informar mediante los trámites administrativos pertinentes a cada SGA, a cada comunidad. Y luego se añade un punto 4, ¿vale? Un paso 4. La cooperativa, ¿vale?, también tiene que recabar un anexo 8, ¿vale?, que es otro modelo que facilita el FEGA, que también lo tiene que firmar el agricultor, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque al final hay un asesor, hay un asesoramiento, ¿vale?, a través de una cooperativa. Entonces este anexo 8 lo que dice es que el agricultor efectivamente está recibiendo ese asesoramiento, ¿vale?, de una persona a través de la cooperativa, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco el caso que más documentación requiere por medio, ¿vale? Pero bueno, al final pues sería necesario, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente estas serían las tres situaciones en las que nos encontramos, ¿vale? Haciendo un poco repaso de todo, estamos ahora mismo en un periodo voluntario, ¿vale? Pero que este periodo voluntario sí que nos puede servir pues para ir viendo que todo funciona bien, para ir un poco pues informando a los distintos clientes que tenemos, etcétera, ¿vale? Que a partir del 1 de enero del 2026 va a ser obligado la comunicación digital a través del cuaderno digital de esos tratamientos fitosanitarios, cualquier tipo de tratamiento donde se use un fitosanitario, ¿vale? Y el siguiente periodo ya en 2028 para adelante, donde se completará lo que es ese cuaderno digital, ¿vale? Y luego, pues bueno, para resumir un poco el punto 4, lo que me gustaría es que os quedéis con lo que digo, ¿no? Con que hay dos vertientes, estos trámites administrativos que hemos hablado en los 3 casos, ¿vale? Y luego la otra vertiente que son los desarrollos que nosotros, las empresas desarrolladoras, tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Uno no funciona sin el otro, es decir, si tenemos los desarrollos hechos y no tenemos los trámites administrativos, no se puede hacer esa comunicación, ¿vale? Y si tenemos los trámites hechos, pero no existe un desarrollo hecho, ¿vale?, pues tampoco se puede hacer esa comunicación, ¿vale? Es importante decir aquí que cada comunidad también lleva su ritmo, ¿vale? Es decir, puede ser que, por dar un ejemplo, en Aragón estén listos para descargar REA y comunicar el cuaderno digital, y puede ser que en el País Vasco no tengan nada avanzado todavía, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estos meses que se nos presentan antes de esa obligación de enero del 2026, se tiene pues que al final poner todos un poco a la par, ¿vale? Y bueno, pues básicamente eso. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Y bueno, como vienen diciendo mis compañeras Andrea y María, las preguntas que hayan podido surgir las resolvemos ahora al final de la sesión, ¿vale? Muchas gracias de nuevo. Vale, Pepe, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Y sí, como hemos dicho, ahora una vez que hemos terminado la sesión, hemos guardado estos 15 minutos para comentar todas las preguntas que nos han ido surgiendo, que son algunas que tenemos por aquí. Vale, pues venga, vamos a empezar. Por ejemplo, Laura, esta pregunta sería para María. Nos comenta que qué pasa si tiene muchos campos con cambios en el SIGPAC, porque ya tiene muchos para actualizar y quisiera saber de qué manera podría hacerlo. Hola, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, es verdad que mi presentación
me he ido un poco más de una forma detenida, ¿no? Pues para actualizar cada campo, pero es algo que se puede hacer de una manera muy fácil, es muy sencillo y podemos verlo pues, en privado cuando tengas cualquier duda, cuando te vas a poner a ello. Nos llamas al soporte y te ayudamos, te ayudo yo misma o cualquiera de mis compañeros. Es decir, que parece tedioso, pero una vez que ya coges el truco, pues se hace bien. Y sobre todo si tienes identificados los campos a actualizar, ¿no? Que realmente han sufrido esos cambios. Que si te fijas en la PAG, pues también puedes guiarte un poco por ahí. Pero ya tendríamos que ver el caso en particular para ver cómo hacer, ¿vale? Porque cada explotación al final es un mundo. Perfecto, pues continuamos con esta otra pregunta que nos plantea Leonor y nos dice: a mí me preocupa lo siguiente, tengo AgroOptima conectado con John Deere para que cargue los trabajos automáticos. Los contornos sean trazados con el tractor porque condiciona el autoguiado. Por ejemplo, si hay tierras colindantes se traban como si fuese solo una. De cara al cuaderno digital, ¿cómo soluciono la no correspondencia? Esta, si quieres, te la puedo contestar yo, Leonor. A ver, en principio, aunque tú tengas una conexión con John Deere, como bien dices, para que esto suceda tienen que estar los contornos bien trazados y luego pasados a AgroOptima. Entonces, en principio, si tienes todos los contornos correctamente puestos en el programa, no tienes que tener ninguna dificultad ni ningún problema de que se te solapen. Llegado el momento lo veríamos, pero en cualquier caso, antes de poder enviar todo este tipo de datos que se enviarán al QE para el cuaderno digital, podrás revisarlos antes de que sean enviados, con lo cual al final se minimiza muchísimo más que pueda haber cualquier tipo de error, pero si quieres, llegado el momento, lo veríamos con mayor detenimiento. En principio no te tiene que dar ningún problema, igual que no lo está dando ahora cuando se descarga con el cuaderno convencional que tenemos hasta ahora, digamos. Entonces, venga, vamos a seguir con otra pregunta. María Pilar nos dice: esta entiendo que es para Pepe. ¿Podemos tener estas explicaciones y estos puntos que nos has pasado y explicado por pantalla para poderlos repasar y refrescar las modificaciones y obligaciones de los distintos supuestos? Muchas gracias. No sé si, Pepe, esta información que nos has compartido... Sí, lo podemos facilitar a quien lo desea. Al final estos casos, o todo un poco lo que yo he explicado, es básicamente lo que nos ha facilitado el FEGA a lo largo de todo el proyecto SIEX, ¿vale? O sea que no es único o privado de Isagri, ¿vale? No habría ningún problema. Vale, genial. De acuerdo, pues seguimos con más preguntas. Recuerdo que las podéis ir poniendo aquí en el cajetín de la derecha. Si no nos diera tiempo de responder todo, os contactaremos individualmente. A ver. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Alfonso si puede sacar datos de Analytics directamente a un Excel. María, Andrea, ahora te he dejado de escuchar, pero he alcanzado a escuchar toda la pregunta, creo. Básicamente, o sea, lo puedes hacer de cualquier gráfica dentro de las pestañas de Analytics. O sea, para exportar los datos a un Excel, ya lo veríamos cuando lo necesites hacer desde Analytics, yo te ayudo, pero vamos, para indicarte, porque es tan sencillo como darle a unos 3 puntitos que aparecen en lo que es la gráfica o la tabla, aparecen en horizontal y ahí te salen las opciones de exportación y podrás sacarlo en Excel. Se te descargará directamente en ordenador, tú lo abres en tu carpeta de descargas y vas a ver que está tal cual. Por ejemplo, si es la tabla, con todos los detalles que tienes en Analytics, incluso con los desgloses, ¿vale? Lo mismo las gráficas, o sea que está muy bien, claro. De cada gráfica vas a poder obtener un Excel, sí. Vale, genial, María, sí, esa era la pregunta. Más cositas por aquí. Esta sería para Pepe y nos pregunta Francisco si sabemos sobre la frecuencia en que deben comunicarse los tratamientos al QE y la frecuencia de subida al SIEX. Vale, sí, mira, me gusta la pregunta porque al final también un poco separo lo que es, porque siempre oímos hablar de SIEX o de QE, igual no nos queda un poco claro, ¿no? El SIEX al final es lo que hace, o es la composición de REA y QE, ¿vale? Entonces, por un lado, se está comunicando el QE, cuaderno digital, que eso se comunica a cada comunidad, ¿vale? Y esa frecuencia tiene que ser máximo cada 3 meses,
¿vale? Y luego, por otro lado, está la comunicación al SIEX, que eso es lo que hace la comunidad, ¿vale? No es por parte del agricultor, ¿vale? La comunidad, con esos datos que acumula de cuaderno digital de todos los agricultores de su comunidad, lo que hace es cada 6 meses, sería la frecuencia, ¿vale? Comunica ya a lo que es el sistema central del SIEX, ¿vale? Mira, Andrea, aprovecho ya porque había visto que María Pilar había respondido a lo de antes, de si podía obtener las explicaciones. Eso es. Dice, si lo podemos obtener ahora, se tendría que enviar por correo, ahora mismo en este momento no se puede compartir por aquí la presentación, María Pilar, ¿vale? Pero sí que un poco también comentaros que la grabación de esta sesión y del vídeo se os va a enviar a todos los asistentes, ¿vale? Vale, perdona, Andrea, ya te dejo. Nada, no, perfecto, así ya lo hemos dejado respondido. Y luego tenemos también más preguntas. Nos dice Ramón, ¿en el SIEX entonces solo habrá los tratamientos fitosanitarios? ¿No habrá los fertilizantes? Por el momento, Ramón, no, ¿vale? Como venía diciendo, a partir de lo que es enero del 2026, ¿vale? Lo que se obliga a través de lo que es el cuaderno digital son los tratamientos fitosanitarios. Más adelante y escalonadamente sí que nos irá ya entrando lo que son los fertilizantes, ¿vale? Pero por el momento nos han dado esa ventana de acceso a los tratamientos fitosanitarios. De acuerdo. ¿Alguna otra que tenemos por aquí? Nos dice, esta es para María, Nuria. Nos dice si en Analytics podemos sacar la producción entonces en kilos tan solo de una variedad. Sí. No sé si recuerdas que había varias pestañas, entonces hay una de productividad en kilos, o sea, de los cultivos, de las cosechas. Entonces tú puedes sacar productividad en kilos totales o por hectárea y puedes desglosar y sacar de una variedad concreta. O sea, viene en la misma tabla o incluso en la gráfica, y como tiene efecto la tabla también en la gráfica, según lo que vayas aplicando, esos filtros que os enseñé, pues sí que lo puedes obtener y exportar también. Vale, perfecto. Y por aquí tenemos también una de Sergio que nos pregunta ¿cuánto tiempo atrás, desde enero de 2026, se tendrá que enviar la información del cuaderno, Pepe, para ti? Vale, realmente de lo que es el 2026 hacia detrás, ¿vale? No se tiene, como estamos hablando, estamos en un periodo voluntario, ¿vale? Este último Real Decreto lo que nos hace o lo que nos confirma a nivel retroactivo es que desde el 1 de julio del 2023 hasta el 31 del 12 del 2025, ¿vale? Viene a ser voluntario. Entonces realmente no tenemos que hacer nada del 2026 hacia atrás, ¿vale? Sería a partir del 2026, ¿vale? Vale, perfecto. Y por aquí tenemos otra que nos dicen sobre también Analytics, si es posible ver las gráficas de los costes totales de trabajadores, productos, etcétera, que tiene un cultivo. María, para ti. Sí, también, efectivamente. En la pestaña de detalles de costes por cultivo, había uno de costes por cultivo y otra de detalles, ¿no? Pues en esta pestaña es donde se puede sacar esto. Puede ser de máquinas por cultivo o por variedad, da igual, como puede ser de personal. O sea, tú puedes sacar los costes totales del personal para un cultivo, pero también los costes de un trabajador para ese cultivo, un trabajador concreto, ¿vale? O un producto concreto. Es lo que permite Analytics, que te permite ver todo con mayor nivel de detalle. Con los costes se pueden sacar muchas conclusiones y filtrar por muchos apartados, como os enseñé, pero no es lo mismo. Es menos interactivo que el apartado Analytics. Entonces sí, la respuesta es sí, ¿vale? Vale, y por último tenemos aquí otra pregunta que también es para ti, María, que nos pregunta Juan si tiene campos que han cambiado y no están actualizados en el catastro aún, si tiene que esperar. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que si no están en el visor SIGPAG, en efecto, por lo que comenta, pues claro, en AgroOptima ahí no podemos actualizar hasta que ese cambio no sea efectivo en el SIGPAG. Entonces habría que esperar al momento del próximo año, que se hace anualmente, una vez al año, ¿no? Como os comentaba, normalmente por febrero, pero depende también del año.
Entonces tendríamos que esperar a que esté actualizado el visor SIGPAG para todas las comunidades autónomas y ahí en Agroptima ya es como que se sincroniza y ya estará lista la actualización al SIGPAG, ya se podrá hacer en Agroptima, pero tiene que estar en el visor. Mientras, ¿cómo hace? Pues habría que ver el caso particular con él, pero se podría hacer manualmente esta actualización. Manualmente me refiero no lo que enseñé, sino sería hacer esta modificación o dibujo del campo en concreto. Tendríamos que hacerlo manualmente y sería ver el caso concreto de ese campo, a ver la mejor opción para él. Pero sí que ha pasado con algún cliente que lo hemos hecho y lo hemos resuelto, ¿vale? Si no esperar pues hasta febrero del próximo año. Así es. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Ahora de momento creo que tenemos todas las preguntas respondidas. Si surge alguna más, si queréis ponerla. Nos quedan de todas maneras apenas 4 minutos de webinar. Así que, bueno, si no, en cualquier caso, si os van surgiendo a posterior, sabéis que podéis llamar a nuestro servicio de atención al cliente y, bueno, y os ayudaremos encantados. A ver, Ramón nos dice alguna cosita más. Nos dice Ramón que estaría bien que la administración avisase de las parcelas que tienen modificaciones en el SIGPAG. Claro, sí que es verdad, Ramón, a esto te contesto yo si quieres, que bueno, ellos van actualizando los códigos, pero como más o menos, como bien decía María, de febrero a abril más o menos es el plazo en el que se hacen las actualizaciones, más o menos todo el mundo teniendo en cuenta las fechas, pues lo revisa y le echa un vistazo. Claro, esto es algo que no depende de nosotros, sino dependería del ministerio, pero para que tú lo sepas y lo tengas en cuenta, siempre puedes hacer la actualización como ha explicado María y si hay algún cambio se actualiza y si no lo hay queda como está, con lo cual por probarlo no tienes ningún problema, lo puedes mirar y si ves que queda igual la parcela es que no ha tenido ninguna actualización entre esas fechas, ¿vale? Entre febrero y abril más o menos. ¿Vale? Otra pregunta que tenemos por aquí nos dice Pedro... Nos dice si tenemos manera de descargar desde Agroptima el Excel donde salgan los polígonos, parcelas, etcétera, separados en distintas columnas del mismo Excel. No sé si quieres Para responder esta tú, María, pregunta, o... Sí, para esta pregunta, vamos, nos ha pasado con un cliente, ¿verdad, Andrea? En este Sí. caso, normalmente viene en la misma columna. Es que depende del apartado, lo que quieras sacar. Por ejemplo, el borrador de la PAC desde el calendario de cultivos, como algunos ya lo habréis sacado. Pues en este caso te va a aparecer en la misma columna la información SIGPAG, ¿vale? Todo el código. Pero esto desde Excel, sin tener que ir celda por celda, sí que hay una opción, una función rápida, que lo veríamos con quien lo necesite, si nos llamáis para soporte. Con una función de Excel se puede dividir, ¿sabes? Por cada separación, porque va con 2 puntos, ¿sabes? El código SIGPAG, por ejemplo, provincia, municipio, tal. Entonces, si separamos por esos 2 puntitos, podemos dividirlo por columna. Entonces, nos va a aparecer en un momento el Excel con esa información por cada columna. Polígono una columna, parcela una columna, recinto una columna. O sea que eso tiene fácil solución, sería así. No hay problema. Sí, si quieres, Pedro, te contactamos, te explicamos cómo lo puedes hacer, es súper sencillo. Nada, se tarda 1 minuto. Es súper rápido y así lo puedes tener dividido cada uno, pues como decía María, agregado, recinto, zona, todo lo que necesites, cada uno en una columna, ¿vale? Así lo podrás utilizar para lo que necesites, ¿vale? Y vale, pues ya creo que ahora no tenemos ninguna otra pregunta, así que damos por finalizado el webinar. Agradeceros de nuevo por la asistencia a todos y bueno, esperamos que haya sido de vuestra utilidad. Nos vemos en el próximo y lo dicho, cualquier consulta podéis llamarnos al servicio de atención al cliente. Que tengáis una buena tarde. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. Hasta la próxima. Saludos, chao.